Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Vamos a probar una cosa, pero no te preocupes, iremos paso a paso. Primero, cierra los ojos. Bien, perfecto. ¿Ves? Paso a paso se hace más fácil, ¿no? El segundo paso es remontarte 23 siglos, viajar al sur de la península ibérica y reconstruir allí con tu mente un poblado de íberos. Tómate tu tiempo, ¿eh? Ve imaginando cómo suena el campo, con la brisa y los trinos de los pájaros. Tal vez comiences a escuchar a un herrero martillear en su primitiva fragua. El poblado va creciendo poco a poco en tu mente y aparecen más lugareños, todos ellos ocupados con sus quehaceres. Algunos se preparan para la caza, inspeccionando sus arcos. Mientras tanto, otras personas recogen frutos de unos arbustos cercanos. ¿Lo tienes? ¿Vas haciéndolo? Vale, pues ya está, listo, para. Fuera ambiente sonoro. Contesta con sinceridad. ¿Eran todos los cazadores varones y todas las recolectoras mujeres? Si lo has imaginado así, he de decirte que no estás solo. Esta es la distribución del trabajo que siempre nos han enseñado cuando aprendíamos historia en el colegio, en dibujos, películas e incluso en algunos artículos científicos. Y no digo que no sea cierta, no digo que no haya ocurrido, pero ¿ha sido siempre así? ¿Ha sido tan monolítica? ¿Es una distribución realista o es, en parte, un reflejo de nuestros sesgos como sociedad? ¿Qué sabemos sobre las relaciones de género en el pasado? Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bueno, un nuevo podcast, el podcast número 25, y con un tema que yo estoy seguro de que sorprenderá a más de uno, pero que en cuanto acabemos estará más que justificada su participación en este podcast de ciencia, porque es ciencia, es rigor y es algo de absoluta actualidad rabiosa. Es una cosa que hay que saber. En este caso tenemos como colaborador, que sabéis que traemos a los articulistas de la sección de ciencia, a Daniel Gómez, que es diplomado en química, licenciado en bioquímica, máster en biofísica, especialista en neurociencia e inteligencia artificial, autor de 2 libros de divulgación científica, colaborador en la revista científica Principia Magazine y youtuber científico en el canal Amloy. ¿Qué tal, Amloy? Aloy, Dani, ya mezclo todo. Sí. Hola, Ignacio. Genial, gracias por estar aquí una semana más. Vamos a pasarlo bien. Gracias a ti. ¿Sabes qué me pasa? Se lo dije a Alberto en la última, que como leo vuestro nombre o vuestro apodo al final, en su caso Aparici en órbita, pues en lugar de llamarle Alberto, le llamo Aparici. Y a ti, en lugar de llamarte Dani, pues hoy me ha dado por llamarte Amloy. Que la gente sepa al menos, claro, que sepan que es tu arroba y que te busquen. Eso nos pasa a menudo, que también te llamamos Stendhal, la mayoría de personas, ¿eh? Eso pasa. Nuestro avatar. Y esa risa que escucháis por ahí es nuestra invitada. Nuestra invitada que, como sabéis, siempre son pues los protagonistas que traemos aquí. En este caso voy a dar la descripción y preparaos, tengo que coger aire porque la verdad es que el currículum es extenso e interesante. Marga Sánchez Romero. Marga Sánchez es profesora en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Fue becaria postdoctoral en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham y atended porque esto ya va a Willy Fogg apuntado. Ha realizado estancias de investigación y docencia en las universidades de Bergen, Helsinki, Cambridge, Hull, La Habana, Comahue, Luján, Los Lagos y la Universidad Autónoma de La Puebla. Podéis dedicaros a buscar dónde están todas estas universidades y trazáis su recorrido, porque de verdad que es una barbaridad. En la actualidad es IP del grupo de investigación HUM 065GA, ya me dirás si lo he pronunciado bien, porque estas cosas tienen sus pronunciaciones internas, y aparte Cultura Material e Identidad Social en el sur de la península ibérica. Actualmente es investigadora principal de los proyectos Past Women de la FECIT y Tecnologías del Cuerpo, investigación, innovación y difusión de la prehistoria de las mujeres, Body Tales. Y aparte de esto, porque pues, parece ser que le sobra el tiempo, es colaboradora activa en la Universidad de Cultura Científica de la Universidad de Granada. Hace radio, televisión, charlas, divulga donde puede y divulga fantásticamente y ha ganado numerosos premios tanto por esta faceta como por su trabajo académico. Es presidenta de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, AIM, vicepresidenta de AMIT Andalucía y miembro del comité de dirección de la Society for the Study of Childhood in the Past de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.
ya puedo respirar después de todo esto. Muchísimas gracias por hacernos un hueco y venir. Muchísimas gracias a vosotros por el interés, claro que sí. Encantada de estar aquí. Nada, encantados de que estés. Que, claro, la gente habrá leído todo esto y, de hecho, ya sabéis que nos dejan preguntas antes del programa, por redes sociales, con esa almohadilla Nosfera. Preguntamos, si pudiéramos hablar con un experto en tal tema, ¿qué le preguntaríais? Y en este caso, hay una que sí que ha sido bastante recurrente, que no he apuntado aquí, pero que creo que nos va a dar pie para empezar, y es que si esto de relaciones de género, que ahora hablaremos de qué es, no es tal vez algo que hagan más los antropólogos. Entonces, en tu caso, desde que tú te pusiste a estudiar la carrera hasta que acabaste dedicándote a esto, ¿cómo fue ese viaje? ¿Qué es lo que te llevó a encaminar tu investigación a este campo? Pues mira, yo cuando estudiaba la carrera, antes, ahora sí que hay grado de arqueología, pero antes estaba el grado de historia, geografía e historia, y entonces yo hice geografía e historia, y cuando me planteé hacer la especialidad, pues decidí que esa parte de la prehistoria que tan poquito nos habían enseñado previamente, porque casi no sabemos nada, en secundaria damos muy poquito y no sabemos nada de prehistoria, pues la verdad es que me gustó mucho y dije, bueno, pues yo la especialidad creo que la voy a hacer por aquí. Pero lo curioso es que en ningún momento, en ninguno de los años de carrera, nadie me habló de mujeres ni de relaciones de género, pues porque las mujeres no estamos ni en los libros de texto de ningún sitio, ni en los libros, ni en los manuales de incluso los universitarios, ni estamos casi no estamos en los museos. En fin, yo la verdad es que no iba con un interés predeterminado. Fue precisamente haciendo la tesis, que yo la tesis la hice de algo, pues una cuestión muy, muy tecnológica y muy tipológica, porque hice todo el estudio del instrumental lítico, de la industria lítica, de la industria de piedra tallada, de un yacimiento neolítico de aquí de Granada, de los castillejos de las Peñas de los Gitanos. Y cuando terminé, estaba terminando la tesis, dije, oye, he visto mucha piedra, pero poca gente. ¿Dónde está la gente aquí? Y sobre todo, cuando te pones a analizar qué gente vemos detrás de esa industria lítica, veía sobre todo hombres en la literatura, en los museos, en los cómics, en todo veía hombres. Y bueno, no me cuadraban el tipo de actividades que se hacían con la invisibilidad de las mujeres, y a partir de ahí empecé a indagar. Y cuando me fui de postdoctoral, cuando decidí dónde iba a ir y qué iba a hacer, dije, pues creo que esta parte que estaba yo me fui hace muchos años ya, yo me fui de postdoctoral en el 1999 y me fui precisamente a Inglaterra, Reino Unido, porque era un sitio donde la arqueología de género estaba formando parte ya pues tanto de la formación como de la investigación, con líneas de investigación potentes. En eso, la arqueología anglosajona nos llevó un poquito de ventaja, nos ha llevado siempre un poquito de ventaja, pero creo que ya, desde luego, la arqueología española se ha puesto al día, en ese sentido. Y eso fue lo que me llevó a preguntarme la gente y luego el tipo de gente que había detrás de esas piedras. Eso era. Claro, las historias al final, ¿no? No solamente el objeto, sino aquel que lo creó, que lo manipulaba y qué ocurría. Pues me parece, la verdad, muy lógico. Al final debería ser el desarrollo normal, ¿no? Que todo el mundo se preguntara estas cosas. Así es. Y no sé si Dani va a decir algo que creo que hará. Vale. Pues oye, si lo tienes todo tan claro, Dani, yo creo que podemos pasar a hablar del tema principal. Dicho eso, ya sabéis que ahora hay paso a unos pequeños anuncios muy breves y enseguida nos metemos en todo este berenjenal para poderlo desgranar bien y entender qué es eso de las relaciones de género. Y ya estamos de vuelta, ha sido muy poquito tiempo y ahora sí, hay que hablar de esto, las relaciones de género, sobre todo porque tengo que dar las gracias a nuestros oyentes y nuestras oyentes que a través de redes sociales han sido muy educados. Han preguntado todo sin meterse en el típico momento troll que tiene todo el mundo al escucharlo. Como mucho, y creo que nos da pie porque se puede interpretar de muchas formas distintas, tenemos una pregunta de José, que José nos dice, ¿qué es eso de las relaciones de género? Yo quiero creer que lo dice de verdad porque tiene la duda y me parece que en ese caso es sincero, honesto y es un buen punto donde empezar.
Así que, Marga, ¿qué son las relaciones de género? Pues mira, las relaciones de género son relaciones sociales. Son esa dinámica y esos comportamientos y esa actuación, esa relación entre mujeres y hombres. Cómo la sociedad regula qué debe hacer cada cual. Qué deben hacer las mujeres, qué deben hacer los hombres, cuál debe ser su comportamiento, qué les está permitido o qué no. Eso son las relaciones de género. Aquí quizá deberíamos empezar diferenciando entre el sexo y el género, ¿vale? Creo que eso es una cosa muy importante. El sexo tiene que ver con lo biológico, con los rasgos biológicos de las personas que, bueno, pues que nos definen, ¿no? Biológicamente. Aunque te diría que ya también se está empezando a entender que el sexo también tiene un componente cultural, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que ese es otro debate, y vamos a quedarnos con que el sexo es lo biológico y el género es la interpretación cultural y social de esos rasgos biológico. Y eso cada sociedad lo va a hacer de manera muy distinta. Hay sociedades, el género es una construcción cultural, una construcción social, que cada sociedad regula, negocia, cambia a lo largo del tiempo. De hecho, por ejemplo, en nuestro país en este momento las relaciones de género, es decir, cómo son las relaciones entre mujeres y hombres y cuáles son esas relaciones en términos de, sobre todo, de poder y de desigualdad, no son las mismas que en este mismo país hace 50 años, 75 o 100 años. Claro. ¿De acuerdo? Eso ha cambiado. Y también pasa, es transversal, es decir, incluso en sociedades contemporáneas las relaciones de género no se construyen lo mismo en distintas sociedades, ¿vale? Así que lo importante es considerar cómo esas relaciones de género son construidas, son muy fluidas, pero son relaciones que aún son desiguales. El otro día había una noticia que decía que el Instituto Europeo para la Igualdad de Género decía que faltan 60 años en Europa para que las mujeres y los hombres alcancen la igualdad. A mí me parece incluso optimista, pero eso es en Europa, que se supone, bueno, pues que estamos en unos niveles de igualdad mucho más avanzados que en otros lugares del mundo, ¿no? Pero son 60 años y yo creo que además que todo este tema de la pandemia y de la COVID va a retrasar mucho más porque los tiempos de crisis a las mujeres no los benefician especialmente, va a tardar mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que digamos que nos agarramos a esa construcción biológica para entender que esa diferencia, esa desigualdad, ese desigual uso de poder entre las mujeres y los hombres es perpetua, es irremediable porque está basada en elementos biológicos. Cuando utilizamos el género, entendemos que es una construcción cultural y, por tanto, podemos cambiarla y podemos negociarla y construirla de otra manera. Claro, que podríamos decir, para que la gente siga el hilo, que un mismo individuo, nacido ahora o hace 50 años en España, mismo individuo en cuanto a que es XY en sus cromosomas, biológicamente al nacer se considera que es varón, será considerado, a pesar de tener un sexo idéntico, con un género distinto a pesar de ser varón. El varón de hace 50 años en España no es el varón actual, por decirlo así. Efectivamente, eso es. Porque tanto esa identidad de género va cambiando a lo largo del tiempo. Probablemente hace 50 años, 75 años, 100 años, bueno, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Hace 150 años, 130 años, las mujeres no podían votar en este país. ¿Por qué? Porque eran consideradas como infantiles. Durante el franquismo no se pudo, las mujeres no podían abrirse una cuenta corriente, no podían viajar solas, no podían sacarse un pasaporte sin el permiso de un hombre, da igual que fuera su padre, su hermano, su hijo, pero un varón tenía que darles permiso. Eso hoy en día pues son relaciones que hemos ido cambiando, son dinámicas sociales que han ido cambiando. Y eso, por eso es el género lo que es construido, aunque el sexo biológico sea el mismo. Claro. Y tal y como lo dices, el género al final tendrá cierta transferencia de padres a hijos, en modo de que le enseñarán lo que se espera de un hombre o de una mujer en la sociedad, pero también a nivel político debe ir cambiando, ¿no? Es decir, el género puede verse influido por valores políticos o culturales. Claro, las relaciones de género, evidentemente, incluso yo te diría que la sociedad va muy por encima, en muchas ocasiones, de la propia política, ¿no? De las propias decisiones políticas, ¿no? Y cómo lo que un niño o una niña debería ser, esto lo estamos constantemente repitiendo en todos los formatos que podemos, ¿no? Fijaros, yo creo que fue en el 2017, justo por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, Science sacó un artículo diciendo que, bueno, con matices, pero la noticia era esa, que las niñas con 6 años ya se creían menos capaces que los niños de su misma edad. Con 6 años.
Y eso es porque, bueno, pues que las niñas se nos dice que somos muy trabajadoras, que somos muy constantes, pero las niñas no, los niños son los listos, ¿no? Y una niña con 6 años ya, fijaros, ¿no? En un estudio que habían hecho a nivel de muchos países, entre ellos Estados Unidos, algunos países europeos, señalaba claramente que las niñas con 6 años se consideraban que eran menos capaces que sus compañeros. Y eso no es innato, eso hay que enseñárselo y hay muchas formas de enseñárselo, desde dibujos animados, anuncios en la tele, pues eso, pues visitar un museo y no verse, todas esas cuestiones hacen que las niñas vayan entendiendo cuál es su papel y colocándonos en ese papel, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que trabajar cuando se habla de que las mujeres no hacen carreras STEM o que no, es porque realmente lo que se les inculca de pequeña es que son menos capaces que los chicos, porque ellas son muy trabajadoras, pero no son tan listas, ¿no? Claro, hay una diferencia que al final acabas mamando desde que naces y te condiciona. Sabemos que todos los seres vivos no son solamente su genética y su biología, sino su entorno. Esto es algo que en biología se repite hasta la saciedad. Pero ahora es cuando viene una pregunta que muchas veces es espinosa, pero que quiero hacer. Porque además, Marga, tú sabes cuál es mi opinión, que es la misma que la tuya, pero hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Cuando hablamos de ese entorno, la forma de estudiarlo metodológicamente es distinta. Muchas veces se aproxima con humanidades que también son ciencias, pero hay mucha gente que lo discutirá. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la metodología que hay detrás de todo esto? ¿Por qué se erige como ciencia? ¿Por qué lo es? Bueno, cuando hablamos de arqueología y hablamos de cómo estudiamos las relaciones de género en arqueología, realmente lo único que tenemos que hacer es mirar el mismo registro arqueológico que estamos mirando en la actualidad. Es decir, nosotros hemos construido historia de la humanidad, hemos construido historia de las sociedades del pasado con el registro arqueológico que tenemos. Es decir, con los restos, con los objetos, con la cultura material, con los cuerpos de esas personas, estudiando el contexto arqueológico. Con eso hemos construido la historia. Y con eso, lo que pasa es que hemos construido la historia de la mitad de la población. Porque solo hemos mirado a los individuos masculinos adultos y casi te diría que con una perspectiva occidental y heterosexual, digamos, ¿no? Esa es la norma en la historia y eso no es la realidad, porque la realidad es que hay mujeres, es que hay individuos infantiles que no miramos, los niños y las niñas tampoco los miramos a la hora de estudiar las poblaciones del pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer para estudiar a las mujeres en la prehistoria? Lo mismo que hacemos que para estudiar a los hombres. O sea, lo que hay que hacer es, eso sí, hacer preguntas distintas. Si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer preguntas distintas. Si quieres saber de otros grupos sociales, tienes que preguntar sobre esos grupos sociales. Y ahí sí que te diría que en los últimos años nos ha ayudado mucho la inclusión en arqueología de nuevas técnicas y de nuevas metodologías analíticas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los avances en antropología física, con el estudio de isótopos, con el ADN, con el estudio de los recipientes cerámicos, del interior, de lo que hay dentro de los recipientes cerámicos. Eso nos ha dado una información, porque es que ahora mismo casi nos podemos acercar a la biografía de gente concreta. Claro. Porque, claro, yo puedo saber no solo sexo y edad, que era lo que antes se metía en los informes arqueológicos, ¿no? Ahora podemos saber, pues no solo sexo y edad, sino también el tipo de trabajo que realizaba, el esfuerzo físico, las enfermedades, si sufrió traumatismos o no, la dieta o la movilidad. Ahora podemos estudiar cosas tan interesantes como la lactancia y el destete. Podemos estudiar cuestiones relacionadas con el cuidado. Claro, eso ha hecho que ahora tengamos una batería de cosas distintas que mirar en prehistoria y en las sociedades del pasado, que antes, bueno, pues entre que no había ningún interés y que tampoco teníamos esas metodologías, pues quedaban absolutamente invisibilizadas, ¿no? De manera que no hay que hacer un giro, hay que hacer un pequeño giro epistemológico, ¿vale? Pero no hay que hacer un gran giro a nivel metodológico, porque es la misma metodología que, como digo, también nos ha ayudado mucho eso, el que se reduzcan los costes. Ya sabéis cómo andamos en la ciencia de este país con los proyectos de investigación, ¿no? Bueno, pues que se hayan abaratado los costes, pues nos puede hacer acercarnos mucho más y sobre todo también que las metodologías se hayan desarrollado de manera que sean mucho más rápidas a la hora de ofrecer resultados, que hayan perfeccionado sus métodos también internos. Hay que mirar esa cultura material, esos cuerpos, esos objetos, esos contextos y esa información nos va a dar conocimiento sobre esas poblaciones del pasado que no hemos mirado nunca.
¿Y ha habido algún punto ciego? Es decir, algo que se haya reinterpretado 180 grados en cuanto se ha pensado en género dentro de la arqueología. Es decir, algún tipo de hecho que se haya descartado del todo en cuanto se piensan las preguntas diferentes, como decimos. Pues mira, sobre todo lo que hemos podido descartar cuando hemos hecho otras preguntas, pero no solo en la arqueología, porque antes comentabais que sobre la antropología, ¿no? La antropología estudia las relaciones sociales en poblaciones vivas, digamos. La arqueología la estudia en poblaciones de las que ya no existen, ¿no? Pero sí que utilizamos en muchas ocasiones lo que denominamos como etnoarqueología para no hacer comparaciones, porque, ojo, las poblaciones actuales, por ejemplo, de cazadores-recolectoras, son poblaciones que han experimentado también 10.000 años de evolución, igual que nosotros. De evolución, quizá la palabra evolución a mí no me gusta mucho, pero sí de transformación, de cambio, de experiencia, ¿no? Por tanto, son comparables solo en algunas cuestiones con las poblaciones prehistóricas, ¿vale? Pero sí que es verdad que a nivel de cómo se interpretan determinados gestos tecnológicos o a la hora de ver la variabilidad de interpretaciones que se pueden hacer de las cosas, sí que nos ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Qué es una de las cuestiones que hemos cambiado más? Pues esa rigidez a la hora de interpretar qué hace qué, quién hace qué, ¿no? Quién cuida, quién caza, quién recolecta, quién hace la cerámica, todas esas cuestiones. Sí es verdad que tanto la propia dinámica en arqueología de trabajos distintos como esa observación etnográfica, que también la etnografía también ha cambiado también mucho su mirada, porque hasta hace unos años también era una mirada muy androcéntrica y ahora también está abriendo el campo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas ojo, que en el pasado hay una enorme variedad y variabilidad de comportamientos sociales y humanos. Creo que esa es una de las cuestiones más significativas que ha abierto esta perspectiva. Claro. Pregunta también por aquí Iria Fernández algo que está relacionado, creo, con lo que estás comentando. La primera pregunta, de hecho, ya la has respondido. Lo primero que dice es ¿en qué medida el sesgo patriarcal que ha afectado clásicamente a la ciencia ha condicionado la interpretación y conservación de los hallazgos arqueológicos? Eso entendemos que ha afectado, ya lo has dicho. La segunda es ¿crees que con el reconocimiento gradual de las mujeres en este sector de la investigación arqueológica, o sea, la investigación arqueológica es más completa? O sea, si el hecho de integrar mujeres en esta disciplina está contribuyendo directamente a que se visibilicen estas formas de investigar. Es evidente que sí, ¿no? Porque, bueno, primero es verdad que hay un sesgo muy patriarcal sobre el análisis de las poblaciones del pasado. Tienes que tener en cuenta que cuando la arqueología se constituye como disciplina científica, no como práctica, porque como práctica los griegos y los romanos ya excavaban, ¿vale? Pero como disciplina científica en el 19 está muy marcada por igual que la geología, la botánica, todas esas ciencias experimentales, naturales, ¿no? Que van al hilo de la arqueología y a las que la arqueología se quiere parecer en muchas cuestiones. Bueno, pues esa gente que empieza con esas disciplinas son los hombres de la élite intelectual y económica europea, ¿vale? Y además la arqueología es una ciencia muy eurocentrista, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, esos hombres se están preguntando por las cosas que a ellos les interesan en ese momento, pues cómo ha terminado la revolución industrial, qué ha pasado con Europa después de la guerra napoleónica, qué está pasando con los procesos de descolonización en otros continentes y que les está afectando directamente. Así que ellos preguntan pues cuestiones relacionadas con determinadas producciones como la metalúrgica, hablan sobre poder, sobre jerarquía, sobre territorio, sobre Estado, y esas son las cosas que le preguntan a la arqueología. ¿Qué ha pasado? Pues que fíjate que la arqueología ha pasado por un montón de distintas perspectivas teóricas, desde la arqueología tradicional a la arqueología funcionalista, al postprocesualismo, pero siempre todas las teorías del marxismo, el materialismo histórico, todas esas han mirado, todas esas perspectivas que han enriquecido y que han ido cambiando las dinámicas, han mirado siempre a esos temas. Siempre han estado mirando temas como el poder, determinadas producciones, cómo se producen los procesos de jerarquización. ¿Qué hace la arqueología de género? Lo que hace es abrir el espectro de cosas a las que mirar. Vamos a mirar otras cosas que también son importantes en las sociedades, ¿no? Vamos a hablar del trabajo que se hace cotidiano, de las actividades de mantenimiento, de otra multitud de cosas que no se han mirado porque se han entendido que no formaban parte de las dinámicas, ¿no? Si introducimos en cualquier ciencia, introducimos
más cantidad de objetos a mirar, si no sesgamos desde el principio nuestra mirada sobre solamente una parte de la población muy concreta, evidentemente estamos mejorando la disciplina. Porque aquí no se trata solo, que es verdad que yo estoy interesada en mirar a las mujeres del pasado porque me interesa mucho cómo se ha construido la identidad de las mujeres del presente y cómo se han hecho ideas preconcebidas y prejuicios sobre los que las mujeres pueden o no pueden hacer o no deben hacer, ¿no? Pero es que además yo creo que estamos mejorando la disciplina porque estamos considerando más objetos de estudio, ¿no? Y estamos introduciendo metodologías nuevas. Así que, desde luego, mejoramos. Yo ya no te diría, nos acercamos más a la verdad del pasado, porque a mí verdad e historia, pues como que no son, creo que no siempre son compatibles, ¿no? O sea, que no es necesariamente tenemos que llegar a la verdad, pero sí a la realidad de lo que pudo pasar con esas poblaciones, ¿no? Claro. Es integrar nuevas perspectivas igual de rigurosas que por lo tanto te ayudan a tener una visión más completa de lo que pudo ocurrir. Así es. ¿No? Pero sí que es verdad que está bien recalcar el tema de la verdad, porque tanto en ciencia como en humanidades y otras disciplinas, hablar de verdad es a veces confuso. Sí. Con lo que, más allá de eso, lo que acabamos de decir es estrictamente cierto. Y eso es lo importante. Preguntan también algo medianamente relacionado, porque yo creo que lo que vamos es a dar un salto que a la gente no le va a sorprender. Se veía que iba a haber que hablar de estos temas, pero es que casi todas las preguntas que quedan van en este enfoque. En este caso está hecha por Lenny y es la siguiente. ¿Hasta qué punto conocemos si la prevalencia masculina en las dinámicas de poder durante la historia de la humanidad es real y constante o si se da por hecha por correlación con el momento en el que se estudia dicha prevalencia? Yo entiendo, y por supuesto puedo equivocarme al interpretar su pregunta, que lo que está preguntando es, cuando miramos al pasado y vemos todas estas dinámicas de poder que estás comentando, ¿las vemos porque también estamos sesgados por las actuales, por el hecho de que ahora mismo sigue habiendo una sociedad patriarcal? ¿O realmente eran más igualitarias en algunos aspectos de lo que hemos querido creer? ¿Cuál es la respuesta? A ver, es evidente que nuestra mirada presente sobre las sociedades del pasado influye mucho en cómo vemos esas sociedades del pasado. Y yo creo que hasta cierto punto entra dentro de la lógica. Nadie puede hacer ciencia saliéndose del entorno en el que está, en el contexto en el que está. Ni historia ni ninguna disciplina científica, ¿eh? Me parece que hay otra disciplina científica, bueno, tú lo sabes como médico o tú como biólogo, que hay cosas que podemos estudiar ahora porque el entorno social, la ética, nos lo permite. Podemos hablar sobre células madre en la actualidad porque el entorno social lo permite. Si hace unos años no podíamos tocar esos temas, ¿no? O incluso porque se desestigmatiza por motivos puramente psicológicos. El estudio de la consciencia estuvo vetado durante muchísimas décadas. Y no por técnica ni por ética, sino porque simplemente era algo de lo que no se podía hablar. Así que sí, afecta a todas las disciplinas. Efectivamente. Sí, entonces... También Darwin... de decir también lo mismo, es decir, Darwin, por ejemplo, generó la teoría de la evolución, pero la guardó en un cajón durante bastantes años precisamente porque sabía que iba a tener consecuencias a nivel de cómo la religión se iba a tomar el tema. Es decir, que sí que está sesgado en ahora se puede hablar de esto o ahora podemos hablar de esto con más calma. Pero sí, continúa, Marga, ¿qué estabas hablando? No, muy interesante. Estoy completamente de acuerdo con vosotros, ¿no? Que podemos hacer determinada ciencia en cuanto tenemos contextos no solo económicos, sino también sociales que permitan hablar de determinados temas. Y por tanto, esto tampoco es malo reconocerlo, ¿no? Es decir, pues sí, yo ahora puedo hacer cosas que no podía hacer hace 10 años, 15 años o 100 años, ¿no? Y claro, cuando miramos a las poblaciones del pasado, pues lo que se intenta en muchas ocasiones, y la historia y la arqueología lo hace, es justificar el presente. De manera que, mientras más justifiquemos que las relaciones entre hombres y mujeres son desiguales ahora, pero porque han sido siempre desiguales, más razón tendremos para sostener esas desigualdades. Eso es una cuestión que es bastante obvia y, por tanto, miramos al pasado y decimos, bueno, en la prehistoria es que también existía esa desigualdad. Claro, ese es el problema de hacer grandes narrativas, ¿no? De hacer metanarrativas, de explicar, por ejemplo, todo el neolítico de la misma manera o toda la edad del cobre de la misma manera, ¿no? Tenemos que, precisamente porque podemos, acercarnos a la realidad de esas sociedades. ¿Cómo podemos en arqueología hablar de desigualdad? Pues mira, precisamente con el estudio de esa
nuevas metodologías y analíticas que estamos utilizando ahora en arqueología, pues podemos saber si hay diferencias, por ejemplo, de dieta, o si hay acciones violentas sobre los cuerpos de las personas, o con los enterramientos podemos saber si hay gente que tiene más o menos acumulación de riqueza dependiendo del ajuar que tenga. Así que sí que podemos acercarnos a esa realidad, ¿no? Y lo cierto es que es muy probable que a partir del Neolítico empiecen a establecerse pequeñas diferencias en principio, pequeñas diferencias. La diferencia, esa desigualdad tiene que empezar siempre por cositas muy pequeñas para que sea sutil y sea fácil de aceptar. Y sobre todo tiene que ver con el hecho de la producción de mano de obra. A partir del Neolítico, cuando estas poblaciones empiezan a acumular y empiezan a necesitar más mano de obra para trabajar, y esa mano de obra depende de que las mujeres se reproduzcan o no, ¿no? De que tengan hijos e hijas. Bueno, pues empieza a haber probablemente una pequeña diferenciación que, como digo, es muy sutil, pero que alguien empieza a tener ventaja, hay un grupo que empieza a tener ventaja sobre el otro y empieza a acumular un poquito más de poder. Y eso, tened en cuenta que en prehistoria no hablamos de 10 años, hablamos de cientos de años, de miles de años incluso, ¿no? Entonces, claro, esto hablamos muy deprisa o damos un salto muy, muy rápido, pero sí que es verdad que cuando nos vamos a poblaciones posteriores, sociedades como la griega o la romana, que sobre todo la griega, ¿no? Que ya tienen negro sobre blanco normativa que claramente señala la desigualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues en esos siglos se ha desarrollado esa desigualdad, ¿no? Esa desigualdad que no siempre, como digo, no siempre podemos percibir directamente desde el registro arqueológico, porque encontramos ajuares tan ricos en mujeres como en hombres, o encontramos que no hay grandes diferencias. De hecho, no hay diferencia en la mayoría de las poblaciones que estudiamos en la alimentación de unos y otros, con lo cual esa desigualdad no es fácil de aprehender, no es fácil pero sí que la podemos constatar precisamente por esa progresiva desigualdad que vemos reflejada en los textos que ya tenemos, por ejemplo, en el mundo griego, ¿no? Y que ya claramente pues hablan de que las mujeres pues no son seres completos como son los hombres, o que las mujeres no tienen este derecho, o que no tienen aquel, o que los hombres tienen derecho a y las mujeres no. Las mujeres no son ciudadanas en el mundo griego, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eso lo que demuestra es que se ha ido gestando, se ha ido forzando una desigualdad constante que, como digo, en principio es muy sutil hasta que termina siendo casi inalcanzable, ¿no? Y cuando hablamos, cuando hablamos de y las poblaciones del Paleolítico eran poblaciones igualitarias, pues no, tampoco podemos saberlo, porque, por ejemplo, cuando en la actualidad llamamos sociedades igualitarias a sociedades que actualmente tienen, como he dicho, dinámicas económicas y sociales iguales a la de la prehistoria, tendemos a denominar igualitarias a aquellas sociedades que todos los hombres son iguales. Pero eso no significa que no haya diferencia y desigualdad entre mujeres y hombres en esa misma sociedad, claro. ¿Vale? Entonces, llamamos sociedades igualitarias a las que no hay un hombre que esté por encima de los demás. Pero eso no significa que esa sociedad sí sea desigual entre mujeres y hombres. Claro. En esta línea nos pregunta Pedro Pablo una cosa que me parece interesante, pero más que nada por concretar, por saber si existe algún ejemplo o todos los casos son como estás diciendo, todos los casos son de cierta incertidumbre sobre si eran igualitarios o no. Pregunta, ¿alguna sociedad ha mostrado signos claros de igualdad de género? Me refiero a mujeres cazadoras u hombres que cuidan de niños después del parto. Mira, ahí tendríamos que darle una vuelta a la pregunta, ¿vale? Te voy a explicar por qué. Vale. Porque mira, voy a empezar por la última parte, ¿no? Cuando dice mujeres que cazan y hombres que están cuidando a los niños, estamos hablando de atribución de actividades y de consideración sobre esas actividades, ¿vale? De manera que consideramos que las actividades que tradicionalmente han realizado las mujeres, y que es cierto que en la mayor parte de la historia la han realizado las mujeres, que son todo lo que tiene que ver con lo doméstico, con el cuidado, con la alimentación, con la socialización, con el cuidado de los espacios, ¿no? Esas actividades que las denominamos como actividades domésticas, tendemos a mirarlas con un claro seco peyorativo en la actualidad, ¿vale? Son actividades que pues no necesitan conocimiento, no necesitan tecnología, no suponen innovación, son cíclicas, son rutinarias, son aburridas, no significan nada para las sociedades, ¿vale? Claro, pero pensémoslo dos veces. ¿De verdad son así?
porque si lo pensamos, son las únicas actividades que son estructurales en todas las sociedades. Es decir, una sociedad, hay sociedades en la actualidad que viven sin practicar agricultura. Hay sociedades en la actualidad que viven sin metalurgia o sin cerámica. Y son sociedades perfectas, complejas y completas. ¿Vale? Pero no hay ninguna sociedad en el mundo que pueda sobrevivir sin practicar esas actividades domésticas, sin cuidar, sin alimentar, sin socializar, sin cuidar sin cuidar de la higiene. No hay. Fijaros qué cosa, ¿no? Que las que más imprescindibles son, más fundamentales son las que peor miradas están. Esto, pues tiene hay que darle su vuelta, ¿no? Entonces, de hecho, se ha articulado una categoría de análisis que son las actividades de mantenimiento para una categoría de análisis histórico, porque no habíamos pensado previamente en estas actividades a nivel histórico, ¿no? Ahora, es cierto que si esa es la tendencia a que las mujeres realicen en su mayor parte este tipo de actividades, es una construcción cultural. La diferencia, el cómo distribuimos sexualmente la división sexual del trabajo, es una construcción cultural. De hecho, encontramos sociedades en las que, por ejemplo, en las Chipewyan canadienses, que son las mujeres las que cazan, o las Acta de Filipinas, que son las mujeres las que cazan también. O, por ejemplo, hay una población muy curiosa, los Aka, que son pigmeos de África Central, que teóricamente, o sea, en su articulación general, son las mujeres las que se dedican a estas actividades de mantenimiento. Pero de pronto, con una fluidez tremenda, los hombres se ponen a cuidar a los niños en una temporada y las mujeres se van a cazar. O los hombres se dedican a preparar el alimento y las mujeres se van a explorar cuál va a ser su próximo, porque son poblaciones nómadas, cuál va a ser su próximo lugar de asentamiento. Y lo hacen de manera fluida, es decir, bueno, pues ahora vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y esto que nos demuestra, pues que lo demuestra es que esos roles masculinos y femeninos son culturales y que cuando a la sociedad por alguna circunstancia le interesa cambiarlo, pues se hace y no pasa nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que no podemos considerar que nuestra visión de esa actividad en el pasado esté marcada por nuestra idea de lo que significan esas actividades en la actualidad. Es decir, las actividades domésticas son tremendamente importantes y eso de que las mujeres, esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De las mujeres son poco importantes porque hacen actividades poco importantes, las actividades son poco importantes porque las hace gente que no tiene importancia, eso es un círculo vicioso que no tiene una... Y por tanto no debemos decir, bueno, pues sociedades desiguales son las sociedades en las que las mujeres siguen haciendo la actividad doméstica. ¿Vale? No se construye así, ¿no? De manera que claro, en ese sentido, en muchas ocasiones no vamos a entender cuál es la percepción real de cada sociedad porque eso son sobre sí misma, ¿no? La tenemos ahora, pero yo no puedo afirmar que en la edad del bronce la consideración de las mujeres que molían la harina era peor que la de los hombres, porque de eso no tenemos conocimiento. Claro. Hay gente que puede que le sorprenda. Ahora te doy paso, Dani, que es solamente un momento. Te he visto ahí que quieres decir algo y me parece genial. Aquí está habiendo, la verdad, una conversación que creo que es súper enriquecedora. Lo que iba a comentar es que habrá gente que le sorprenda que hayamos dicho que la arqueología es una ciencia. Mejor dicho, para ser totalmente estricto, puede comportarse como una ciencia en el caso de que apliques la rigurosidad, la sistematización correcta. Está disponible esa opción. Pero que a la vez estemos hablando tanto de cómo cambia todo el análisis que se hace de estos datos en función de la percepción que tengan los investigadores, o que de repente hay nuevas perspectivas. Pero aunque sorprenda esto es algo que ocurre con cualquier ciencia. Hace décadas que sabemos que, bueno, existe algo que es el giro sociológico de la ciencia, al entender que las sociedades tienen un impacto en cómo se interpretan los datos. No quiere decir que de repente, por una nueva interpretación, la gravedad vaya a funcionar al revés. Quiere decir que las explicaciones que se dan son más o menos ajustadas en función de los sesgos y prejuicios que tú tengas. Y es algo que ha ocurrido incluso, como estoy diciendo, con la física. Cuando llega la relatividad, hay otras formas de intentar explicar todas esas cosas que se observan. Pero son formas de explicarla que tal vez no sean tan perfectas, tan limpias, tan correctas, y tarda en cambiarse la inercia que se ha formado en una comunidad. Y estamos hablando de física absolutamente precisa con sus datos. En este caso ocurre algo parecido y no hay ningún problema. Cuanto más compleja es la disciplina,
ciencia, porque entran más factores, como ocurre con muchas humanidades desde la perspectiva científica, más fácil es que influyan estas perspectivas sociales. Y tenemos la suerte de estar echando mucho la vista hacia atrás y planteándonos las cosas desde una segunda visión. Esto nos ayuda a detectar problemas y a cada vez corregirnos más. No sé cuál será tu percepción, Marga, pero yo creo que es algo que hay que decir. Completamente de acuerdo. Es decir, como hemos dicho antes, ¿no? Todas las ciencias tienen su mirada, digamos, desde pues no solo social, sino también desde la propia perspectiva personal, ¿no? Y la ciencia también sabemos que la hacen avanzar las personas que se dedican a la investigación, porque de pronto hacen una pregunta que antes nadie se había planteado, porque tiene una problemática distinta a la que ha tenido otra persona, ¿no? Y eso no le quita mérito, al contrario, lo que está es fortaleciendo la capacidad que tenemos de dar respuesta a problemas a través de la ciencia, a través del pensamiento, ¿no? Yo creo que en eso, bueno, completamente de acuerdo, sí. Claro. Yo creo que rompe también un poco, me refiero, la interpretación del científico siempre se considera como una persona que está ajena, es decir, no influye para nada la teoría que genera y que únicamente utiliza las pruebas, pero también la pregunta que hace tiene cierta implicación de cuál es su contexto histórico y social. De todas maneras, la pregunta que yo iba a hacer era relativa a la pregunta que hemos tenido, porque viéndolo y viendo tu respuesta, Marga, me parece una pregunta ligeramente envenenada. Más que nada porque la sociedad, estamos pensando en una sociedad que tenga igualdad de género. Y cuando pensamos en una sociedad que tenga igualdad de género, automáticamente pensamos, pues como dice en la pregunta, en mujeres cazadoras o en hombres que cuiden a los niños. Pero para mí una sociedad de igualdad de género es una sociedad en la cual tanto hombres como mujeres puedan ir a cazar dentro de la misma sociedad, o hombres y mujeres puedan cuidar de los niños según las circunstancias. ¿Hay sociedades que hayan cumplido esa condición? Es decir, no que se haya intercambiado los roles según lo que nosotros consideramos género hoy en día, sino lo que si esos roles están completamente distribuidos en ambos géneros. Tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de sociedades de la prehistoria, hay mucha información que no tenemos, ¿vale? Hay muchísima información. Cuando nosotros estamos utilizando la categoría de actividades de mantenimiento para mirar al pasado, lo hacemos sobre todo por tres razones fundamentales, ¿no? La primera es porque queremos poner esas actividades en el centro de la explicación histórica. Creo que se le ha dado poca importancia, creemos que se le ha dado poca importancia a cómo es el proceso, pues eso, de socialización, de cuidado, de aprendizaje, los procesos de aprendizaje, el proceso de preparación del alimento, ¿no? Que nos parece que es una cosa muy rutinaria y que es una cuestión que está cargada de conocimiento. Pues hoy voy a poner este ingrediente en vez del otro, hoy no tengo de este, voy a ver si combina con esto, tengo que ponerlo a cocer tanto tiempo, a tanta temperatura. Es decir, no son procesos que estén en el ADN de nadie, ¿vale? Son cuestiones que hay que aprender, ¿no? Igual que todo el cuidado y toda imaginaros todo lo que hemos pasado en estos meses encerrados en casa, la importancia de las actividades domésticas, ¿no? Donde se ha puesto, es que hemos parado el mundo para cuidar. Hemos parado el mundo para cuidar. Y eso creo que manifiesta claramente cuál es la importancia de esas actividades. Por tanto, nosotros queremos poner en el medio de la explicación histórica, en el centro de la explicación histórica, esas actividades de mantenimiento. Independientemente de quién la haga, porque yo no lo voy a saber en la mayoría yo no puedo sexar actividades en la mayoría de las poblaciones del pasado, ¿vale? Puedo, por ejemplo, saber que las mujeres en las poblaciones del bronce del sur de la península ibérica, en lo que denominamos cultura argárica, son las mujeres las que están moliendo el grano. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo pruebas antropológicas, es decir, tengo transformaciones y malformaciones en los dedos de los pies, las rodillas, las lumbares, los codos y las muñecas que son debido a estar durante muchas horas al día moliendo el trigo. Esa actividad sí la puedo asociar, pero las otras no puedo asociarla. Es verdad que, mirad, por ejemplo, hay un estudio muy bonito que se hizo en 2017 se publicó, sobre las mujeres en el Neolítico europeo, y que decía que, la transformación y los cambios y las dinámicas de trabajo entre las poblaciones cazadoras-recolectoras, o casi recolectoras cazadoras, vamos a intercambiar, podríamos hasta intercambiar, ¿no? Porque son más recolectoras que cazadoras, pero entre esas poblaciones y las poblaciones
productoras agrícolas, claro, hay un montón de trabajos nuevos, porque hay que plantar, hay que cosechar, hay que limpiar el cereal, hay que moler, hay que almacenarlo, hay que cuidar del ganado, o sea, el cambio, ¿no? Hubo un estudio muy chulo de unas arqueólogas que habían estudiado antes el proceso en los hombres y estudiaron cómo habían cambiado las mujeres en cuestión de el tipo y el esfuerzo de trabajo que realizaban y las comparaban con tres tipos de mujeres atletas en la actualidad, ¿no? Las comparaban con las remeras olímpicas, con triatletas y con otro tipo de, me parece que era con las de las maratones y eso, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que las mujeres del Neolítico eran un 30%, tenían la parte superior de su cuerpo un 30% más desarrollada que las remeras olímpicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cambio hizo que tuvieran que ejercer mucho más fuerza y mucho más cambio con la parte superior de su cuerpo, porque había que moler, había que aventar, había que recoger. Tenían una movilidad más reducida que las poblaciones anteriores, evidentemente, pero habían desarrollado mucho más la parte de... Entonces, hay cosas que voy a poder saber, pero hay cosas que no. Y me da igual, porque yo no tengo tanto interés en decir, son las mujeres las que muelen, como en decir, la molienda es fundamental para estas sociedades. Claro. Y de ahí... Sí, dime, Ignacio, dime. No, es que lo que iba a hacer es dar paso muy rápido a publicidad, muy, muy, muy rápido, y enseguida volvemos para decir pues, qué sabemos, qué podemos saber y qué no podemos saber. Enseguida nos escuchamos. Pues ya hemos vuelto. Estábamos diciendo que interesa saber no tanto si las mujeres hacían la molienda como que la molienda era algo fundamental, que una actividad concreta era una de las bases estructurales de una sociedad, ¿no? Claro, porque precisamente lo que ya hay cosas que no voy a poder saber nunca, ¿no? Pues, y sobre todo cuando hablamos de poblaciones que son muy diversas y estamos hablando de poblaciones que duran miles de años, ¿no? Es verdad que los cambios históricos son mucho más rápidos en los últimos siglos, pero da igual, o sea, los cambios igualmente se producen de manera constante durante la prehistoria. Y bueno, evidentemente yo no voy a poder saber exactamente qué hacía qué en cada sociedad, ¿vale? De la prehistoria. A ver, hace 100 años o hace 50 años podíamos intuir que eran las mujeres las que molían. Ahora tenemos datos científicos que nos dicen, pues sí, en el Argar son las mujeres las que muelen, en su mayor parte, ¿vale? Pero, como digo, no solo se trata de decir son las mujeres o no son las mujeres, se trata de poner esas actividades que no hemos mirado nunca, ponerlas en el centro de la explicación histórica, porque explican muchas cosas. Explican mucha dinámica, claro. Mucho cambio tecnológico, mucha innovación. Por ejemplo, todo el tema del textil en la prehistoria está constantemente, desde el Paleolítico hasta el Bronce, está constantemente cambiando su tecnología. Y la tecnología cambia porque están cambiando las formas y los procesos y están viendo cuál es la mejor manera de producir mejor y cuál es. Y eso, pues no, pues eso es cambio, es creatividad, es innovación y se está produciendo una actividad que tampoco miramos en la prehistoria como es toda la actividad textil, ¿no? Pero como digo, se trata de ponerla y de eliminar ese sesgo esencial y biológico únicamente atribuido a las mujeres, ¿no? Porque evidentemente pues el embarazo y el parto sí que tienen que ver con las mujeres y eso es obvio, pero lo que sucede, por ejemplo, después a un niño o una niña es muy diverso. Es muy diverso porque la puede criar su madre y sería lo lógico y lo normal, además en condiciones higiénico-sanitarias, pues como las de la prehistoria, pues normal que esa madre amamante a ese bebé, pero no se mueren los niños porque se mueran las madres, claro. Los niños se crían y por tanto todo es cultural y para eso es que somos seres humanos que utilizamos la cultura para precisamente romper con las dinámicas, claro. Estas de, ¿no? Es que eso es muy clave, porque cualquiera que esté escuchando esto tal vez ha tenido la mala suerte de encontrarse con algunas corrientes radicalmente posmodernas en cuanto a la interpretación de estas cosas que nieguen la parte biológica. No es lo que estamos diciendo, en ningún caso estamos diciendo esto. Estamos diciendo que los humanos tenemos la suerte de ser animales tremendamente culturales, con una capacidad para moldear aquello que se nos ha dado biológicamente, que hace que podamos reinventarnos sin tener que estar condicionados por nuestros genes en muchos aspectos. Y estas dinámicas sociales son un gran ejemplo de ello. Hablábamos precisamente antes de los Aka, ¿no? Que son muy fluidos a la hora de, bueno, pues
pues por temporadas o por circunstancias nos interesa que ahora sean los hombres los que cuiden de los niños y las mujeres las que pues también dependiendo de los conocimientos de esas mujeres, en la recolección, en los ciclos de las plantas, pues mira tú a ver cuál es el mejor sitio para estacionarnos la próxima vez, ¿no? O mira, entonces, bueno, pues que son muy fluidas, ¿no? Pero también es verdad que aunque no queramos que tenga ese sesgo esencialista y biológico, sí que es verdad que en la mayor parte de las sociedades que estudiamos a través de la etnografía o de la historia, son las mujeres las que han realizado esas actividades, ¿no? Como insisto, sin ese sesgo existencial, es una división sexual del trabajo que se ha realizado, ¿no? Bueno, pues también habrá que entender que si esas actividades son tan estructurales, son tan importantes para las sociedades, las personas que tradicionalmente han venido haciendo esas actividades también tendrán algo que decir sobre las sociedades, también aportarán cuestiones relacionadas con la economía, con el conocimiento, con la innovación, con la sabiduría, ¿no? Con la experiencia de esas sociedades y, por tanto, también las comprobamos. Pero, sobre todo, lo que queremos es poner esas actividades en el centro de la explicación histórica. Claro, es que además estamos diciendo eso, son fundamentales. Es difícil interpretar todo lo que hay alrededor si desconoces o consideras accesorio aquello que está nucleando todo el comportamiento, ¿no? Que es el centro. Y yo creo que, como tenemos que ir acabando, no quiere decir que acabemos inmediatamente, sino ir recogiendo ideas. Has comentado algo que me parece muy interesante y que prácticamente no le hemos dedicado tiempo, y es que las mujeres no son el único colectivo que en la historia se ha mantenido un poco al margen de estas interpretaciones, sino que los niños y las niñas también, ¿no? Esto, ¿qué cambios está habiendo? ¿Cómo está arrojando luz esta nueva perspectiva sobre ellos? Pues mira, toda la arqueología de la infancia es tremendamente interesante, porque te voy a poner un ejemplo que creo que es bastante claro, ¿no? En este país no hay gobierno que se ponga de acuerdo con la oposición para sacar una ley de educación, ¿vale? Las leyes de educación son como el gran escollo. Hay muchas leyes, mucho más complejas, económicas y de otro tipo, que llegan a acuerdos, pero en leyes de educación es muy complicado. No hay manera de que. ¿Por qué? Porque con la educación está generando ciudadanía y está enseñando a la gente cómo deberían ser o cómo. Y sin embargo, todos estos procesos históricamente lo hemos desdeñado. No nos han interesado nunca los procesos de aprendizaje y socialización, nunca. Aunque, como digo, en la actualidad son procesos que consideramos vitales por eso, porque la educación es un elemento fundamental, ¿no? Bueno, pues mirar a las sociedades del pasado, mirando a esos individuos infantiles, esas criaturas, los niños, las niñas, nos aporta muchísima información. Y viene sobre todo, fijaros, esto es una doble invisibilidad. Los niños y las niñas no se veían, pues porque tenemos un concepto de la infancia muy occidental y muy contemporáneo, de manera que los niños y las niñas son más objetos que sujetos. Porque no, pero esto es una cuestión occidental nuestra. Vete a cualquier otro país, vete a muchos países del mundo y verás cómo los niños y las niñas están en otras dinámicas económicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tendemos como a proteger a la infancia, como que son más objetos que sujetos, y sin embargo, pues, los niños y las niñas generan economía, están presentes en muchos espacios, ¿no? Que no los vemos. Pues en arqueología eso pasó, ¿no? Y luego además, claro, el estar vinculado siempre al universo femenino, pues hacía que todavía, si no se veían a las mujeres, pues menos se veían a niños y niñas, ¿no? Y eso está empezando a cambiar, y precisamente ha sido la arqueología que se ha dedicado a las relaciones de género la que ha empezado a ver niños y niñas allí en el pasado, ¿no? La que ha empezado a ver esa infancia. Y en los últimos años, yo te diría que desde el año 2008, 2009, una línea de investigación que es muy potente en arqueología y en historia, y que está dando también significación a las sociedades, porque no solo esos niños y esas niñas no solo tienen que aprender a hacer, sino que tienen que aprender a ser. Tienen que socializarse con unas dinámicas determinadas, morales, religiosas, ideológicas, y tienen que aprender a hacer, porque tienen que aprender a generar objetos a través de la tecnología, ¿no? Y esas dinámicas son fascinantes para estudiar tanto en la sociedad de la prehistoria como en sociedades etnográficas. Claro. Y hay otra pregunta por aquí. De hecho, quedan dos que yo creo que habría que hacer, pero tienen un estilo distinto. Una de ellas está bastante orientada a lo que busca como respuesta, y me parece muy bien, porque es una de estas historias curiosas que a mí al menos siempre me han dado una buena perspectiva del problema.
Nos lo pregunta José Ramón Baliño y es la siguiente. Cuando encuentran a 2 mujeres o 2 hombres en una tumba, ¿qué explicación suelen dar? Mira, hay un ejemplo, es que a mí hay un ejemplo que me encanta. Es un ejemplo muy chulo. Mira, en 2009 encontraron en Módena, en una... No exactamente prehistórica, pero creo que el ejemplo es igual de interesante. Encontraron una necrópolis del siglo IV después de Cristo, una pareja enterrada. Y entonces era una pareja que estaba cogida de la mano y como mirándose, ¿no? Uno miraba hacia un lado y el otro miraba hacia esa persona y estaban cogidos de la mano y entonces, bueno, pues aparece esa sepultura e inmediatamente, bueno, estos son los amantes de Módena, porque no se pudo identificar el sexo a través de... Tenían muy mal el ADN y entonces no pueden identificar el sexo. E inmediatamente la historia que se construye, el relato que se construye es, bueno, estos son 2 amantes que fíjate ahí para la eternidad en el museo, los musealizan y ponen los amantes de Módena y, bueno, una historia, ¿no? Bueno, pues 10 años después, a través de la dentina de los dientes, se analiza el sexo de los 2 individuos y son 2 chicos, son 2 hombres. Claro, imaginaros, esto a la gente se pató, porque, ostras, ahora cómo explicamos esto, ¿no? Porque antes el discurso, fijaros, antes de tener el dato científico, el discurso estaba hecho. Claro. Y ahora de pronto tenemos el dato científico y dice, ya, ¿y ahora qué significa? Porque, bueno, es verdad que en ese momento, en el siglo IV, la homosexualidad está prohibida, pero ojo, una cosa es la ley y otra cosa es la cotidianidad, ¿no? ¿Qué son? Porque no son de la misma familia, ¿vale? No podemos decir que son hermanos ni padre e hijo, pero son soldados que mueren en la batalla y como amigos, compañeros se entierran juntos sin que haya otro tipo de connotación. Son una pareja homosexual, y ahora ya no sabemos explicarlo. O sea, cuando no teníamos el dato, la explicación estaba clarísima. Eran un hombre y una mujer enterrados y tal, ¿no? Cuando tenemos el dato científico, la cantidad y la variabilidad de opciones que se nos abren es inmensa, porque es muy difícil que alguna vez lleguemos a saber exactamente quiénes eran, ¿no? De todas maneras, en el Museo de Módena siguen presumiendo de esos amantes, ¿no? Aunque sean 2 hombres ahora, y siguen, ¿no? Eso lo cambiaron porque lo tenían muy bien musealizado y lo cambiaron, ¿no? O sea que, claro, intentamos que encajen en el discurso normativo que tenemos en la actualidad. Y cuando no nos encajan, pues las interpretaciones son múltiples. Y ahí otra vez es el dato científico el que nos va a ayudar siempre a colocarnos en un sitio o en otro. Claro. Al final es muy determinante. Antes, Dani, creo que quería decir algo que como estamos un poco con tiempo de descuento, creo que no le di paso. No te preocupes. No sé si llego tarde. No, está bien. Sí, realmente es eso. Es decir, me fascina el hecho de cómo estamos hablando realmente de sesgos, es decir, de los sesgos cognitivos que tiene un investigador al ver algo e incluso sin todavía tener las pruebas científicas llegar a ciertas conclusiones y basarse en esas a la hora de trabajar. Pero poco más, sí que estamos en tiempo de descuento, como dices. Sí, bueno, pero no te preocupes, ¿eh? Aún hay tiempo porque esta respuesta ha llevado menos de lo que esperaba, lo cual está muy bien porque nos da para... Por ejemplo, voy a hacer una breve recomendación intentando hilar las intervenciones que he hecho yo, que han sido para reivindicar que arqueología es ciencia, que las ciencias, por duras que sean, están sujetas a subjetividad, que quien tenga dudas se lea un librito que es bastante sencillo y muy divulgativo, que es ¿qué es esa cosa llamada ciencia? De Chalmers, uno de los clásicos de este concepto de la filosofía de la ciencia, donde te explica toda la historia, sobre todo desde la perspectiva de la física, por la cual la introducción del telescopio no fue tan bien avenida como puede parecer, precisamente porque es un cambio y una nueva forma de interpretar, y todos estos sesgos que poco a poco hemos ido descubriendo y que han sido tan relevantes para que la ciencia avance correctamente. Y hay otra pregunta, pero esta pregunta ya es absolutamente peculiar. De hecho, lo has visto, nosotros lo hemos comentado en algún episodio, dividimos las preguntas que recogemos de los oyentes en bloques. Y hay una al final siempre que es preguntas peculiares, porque siempre hay algunas que cuesta saber dónde encajarlas. Y en este caso, a mí me parece que es divertida porque es de estas preguntas que abre toda una puerta a desarrollar, a curiosidades que no esperamos y a conocer a la persona que estamos entrevistando. Y nos la hace Jean o Jean, no sé cómo se pronuncia, es lo que tiene recogerlas por redes, y es la siguiente. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué época iría y por qué? Como es, ya nos desplazamos de hablar necesariamente de lo que estamos hablando, pero seguimos dentro de arqueología e historia.
¿A qué época viajarías? Pues mira, depende para qué. ¿Y por qué? Porque Claro. si fuera para vivir, no me muevo de esta, ¿sabes? Es que no. Claro. Es decir, si fuera para... Yo creo que no todo tiempo pasado fue peor ni mejor, todo tiempo pasado fue distinto y por tanto, yo creo que todo el mundo en cada momento ha entendido que estaban en la mejor de las épocas posibles y a pesar de que nosotros ahora mismo ni nuestra sociedad sea perfecta, ni hayamos logrado el bienestar de toda la gente, pero bueno, creo que precisamente la ciencia nos ha ayudado a vivir en un mundo que soluciona muchos más problemas de los que han existido, ¿no? Y creo que precisamente también tenemos la capacidad de hacer esas reflexiones e intentar solucionar los que nos quedan, ¿no? Pues todas estas cosas tan importantes relacionadas con el cambio climático, con la desigualdad, con estas cuestiones, ¿no? Creo que ahora hay conciencia de intentar solucionarlo. Y sí, evidentemente ya como curiosidad de asomarme un cuartito de hora, media hora, pasearme por un poblado argárico, sería absolutamente feliz. Porque, claro. La arqueología, los restos que nos llegan, pues son restos muy parciales de las sociedades, ¿no? A mí pasearme, pues, no sé, por el poblado de los Millares o por la necrópolis de los Millares hace 3.500 años, pues creo que sería maravilloso. O pasearme por el Argar, ¿no? En Almería, por ese yacimiento que da nombre a una de las culturas más importantes de toda Europa. Me encantaría poder pasear y ver, pues así hacían esto, porque muchas veces no hacemos interpretaciones y hay una amiga que me dice, Marga, ¿tú qué crees que pensará la gente cuando vea el signo de triángulo con el cervatillo en la carretera? Los arqueólogos y las arqueólogas dentro de 100 años, ¿qué pensarán de esto, no? Y es verdad que es que hay muchas cuestiones que no vamos a poder interpretar del pasado y que tampoco podrán interpretar del presente porque hace falta códigos culturales que no tenemos, ¿no? Y que no compartimos, claro. Y eso es así, ¿no? Entonces sí que me gustaría, ¿no? Hay muchas cosas que podemos saber, pero hay otras que entran en ese terreno de la interpretación, que sí que me gustaría, pues que me dieran un par de horitas paseándome por cualquiera de esos poblados de los Millares, claro, o de Largar, para contrastar muchas cosas. Lo justo para volver a cenar a casa, ¿no? Lo justo para volver a cenar a casa. Luego volverme a casita, ¿sabes? Tampoco no... Claro. Esto me genera otra pregunta, que es, está claro que esa pequeña visita al pasado para ver cómo eran las cosas que ahora interpretamos es interesante, pero justo has comentado, ¿cómo interpretarán esa señal de tráfico en el futuro? ¿No te gustaría, aunque sea en el futuro y no en el pasado, echar un pequeño vistazo a cómo nos interpretan dentro de, si con suerte sobrevivimos, un par de miles de años? La verdad es que tiene que ser súper interesante ver un manual de arqueología del siglo XXI dentro, claro, de varios cientos de años, porque cómo interpretarán, ¿no? la pandemia, la COVID-19, todo lo que hemos generado, ¿no? Eso, y además, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues los meses que hemos estado encerrados, la naturaleza ha dado un cambio tremendo, ¿vale? Se ha recuperado, ¿no? A mí me interesa, pues saber esa recuperación que tiene reflejo en los sedimentos, en el cómo se interpretará en el pasado, ¿no? Esta gente que les dio miedo a algo y se encerraron, ¿no? Es verdad que, claro, nuestra capacidad de generar información visual, escrita, los vídeos, eso eso no nos pasa a nosotros con el pasado, ¿no? Porque, claro, la capacidad de generar esa información de las poblaciones del pasado, que como digo, en la mayoría de las culturas lo que tenemos es eso, la cultura material, alguna representación pictórica, alguna representación ¿no? de carácter artístico que nos pueda dar información, pero más allá de eso, claro, es que nosotros vivimos en el mundo de la comunicación y las formas, claro, son muy, muy diversas, ¿no? Muy distintas, sí. Pues me parece una buena forma de cerrar todo esto. Hemos ido del pasado más remoto al futuro que no tenemos del todo claro. Sobre todo teniendo en cuenta que tampoco tenemos del todo claro el presente con lo que está cayendo. Pero bueno, lo que sí que tengo que decir ahora es que
no tenemos claro esto, tenemos claro que ahora pasamos a publicidad y un ratito pues volvemos y vamos a indagar en esas cosas que dejamos para el final, que es humanizar un poco la figura del investigador y la investigadora cuando los traemos aquí. El protagonista ha estado muy claro por qué viene, porque es que siempre desarrolláis unas respuestas fantásticas, pero a veces nos olvidamos de que el científico y la científica tienen detrás un ser humano. Así que volvemos enseguida y hacemos unas preguntas. Volvemos a estar aquí y venimos con las 3 preguntas de siempre, que es la mejor forma de comparar, ¿no? Estábamos hablando de formas de sistematizar el conocimiento. Pues oye, tú coge un grupo de personas y aunque le vayas a hacer preguntas abiertas, pregúntales lo mismo. En este caso os vamos a preguntar lo de siempre. Marga, la primera pregunta, que no sé si habías escuchado otros programas, es que si pudieras recomendar un libro, no es nada original, no te sorprendas, si pudieras recomendar un libro, ¿qué libro recomendarías a las personas que están al otro lado del podcast? Pues mira, es que es tan, de lo que es quieras. tan complicado, es que no soy capaz de buscar un solo libro, ¿no? Si hablamos de estas cuestiones, de estas cuestiones que tienen que ver con lo que hemos estado comentando, sobre la construcción de las identidades y de las relaciones de género, por ejemplo, a mí hay un libro que me gusta muchísimo porque es aclaratorio, que es La fantasía de la individualidad de Almudena Hernando, que es catedrática de prehistoria de la Complutense de Madrid. Ella ha indagado, ella es arqueóloga, prehistoriadora, y ha indagado precisamente en cómo, que explica mucho mejor que yo estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? De cómo se construyen las identidades y de cómo se construyen las relaciones de género. Creo que es un libro que da muchas pautas y que no, por supuesto, no es necesario ser arqueóloga para leerlo. Bueno, se entiende desde cualquier disciplina, ¿no? Creo que ese es un libro que es muy interesante. Fuera de lo que es el trabajo, a mí particularmente me gusta mucho leer novela negra. Y si es de mujeres, pues todavía mejor, ¿no? O sea, bueno, me gusta toda la novela negra escandinava, la que se está haciendo ahora en España, ¿no? Ahora me estaba poniendo con algunas novelas que tenía atrasadas de Alicia Jiménez Bartlett, ¿no? Y toda, en fin, me gusta mucho la novela negra, ¿no? Me ayuda a evadirme, ¿no? Que es verdad que lo que comentabas, de novela negra y además de mujeres, es algo que está apareciendo ahora bastante fuerte, ¿no? Tenemos Stieg Larsson, ya estabas comentando esto de novela escandinava, y aquí en España lleva ya unos años pegando muy fuerte José Gómez Jurado con Antonia Scott, que es su protagonista. Una maravillosa protagonista, efectivamente. Sí, ya, a ver, que parece que ya sale el siguiente, ¿no? En las próximas semanas, meses sale el siguiente, o sea que... Sí, Rey Blanco. Igual hasta ya ha salido, porque recordamos que como grabamos en diferido, pues esta es parte de la maravilla de los podcasts. Así que, oye, pues echadle un ojo, que igual podéis empezarlo a leer ya. Es más, igual Marga ya se lo ha leído. Y esto lo mismo, sí, si ha salido con tiempo, leo muy deprisa, o sea que sí. Y lo último que te va... Bueno, no, lo último no, que estamos hablando en la primera pregunta. La segunda pregunta es, en lugar de libro, una película. ¿Qué película recomendarías? Esta la tienes más clara. No, al contrario, ahí sí que soy imposible de aclararme. No te puedo decir, porque me gustan películas, o sea, me gustan muchos géneros, me gustan muchas series también vinculadas a esta novela negra, ¿no? A muchas series también muy buenas que se están haciendo sobre investigaciones criminológicas, no sé, creo que debo tener ahí alguna cosa rara, porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con crímenes y con, en fin, pero bueno, creo que no te podría decir una película. Bueno, si te puedo decir alguna, por romper un poco con las dinámicas, y porque tengo un niño de 7 años, con lo que me veo toda la programación infantil pues claro. Una de las que más me ha gustado, porque además tiene también un claro carácter antropológico y cultural y de tradición, es Coco. ¿Vale? Creo que es una forma muy chula de enseñar tradición y de reivindicar cultura y pero
hay muchas de ese... No sé... Pero es verdad que es una muy buena elección, Sí. porque en Coco ves reflejada Sí. esa cultura, ya no solamente en la trama principal, sino en todos los integrantes que pueden ir colocando, por ejemplo, los alebrijes que crean que son reflejos de esa cultura. Es una Sí, maravilla. a mí me gusta mucho y me gusta que se hagan películas para un público infantil que tengan esa trascendencia, ¿no? Que no sean simplemente contar historias pues ya conocidas, sino que, o historias como más simples, sino que sean capaces de integrar pues un reconocimiento a una cultura como la mexicana, ¿no? O una tradición como el Día de los Muertos y que se entienda de esa manera, ¿no? Y del culto a los ancestros, que me parece que da muchísima información también, ¿no? Y eso pues, está muy bien. Totalmente. La última pregunta, siempre decimos, es un poco la más complicada, no tanto de elegir, sino de pensar, porque ya no es un libro o una película, es una afición. ¿Qué afición recomendarías que la gente probara alguna vez en su vida? Algo que digas, a mí me ha marcado. Es que yo soy muy aburrida en eso, ¿sabes? Sí, yo le he dado, porque sí, que evidentemente os he escuchado otros programas y claro, hay gente que tiene cosas súper chulas que decir, yo mi afición es esta, ¿no? Y yo es que no puedo decir, más allá de leer o de viajar, que viajar es como, ¿no? Aquello que ahora que ya pues, nos cuesta tanto hacer, pero eso de viajar, sumergirte en otra cultura, conocer otra gente, entender pues desde la gastronomía hasta los monumentos. A mí me gusta irme al campo a ver megalitos perdidos en la montaña, ¿no? E ir con un mapa y perderme ahí y no encontrarlo y esta piedra y la otra y bueno, pues yo creo que ese viajar, el acercarte a otras realidades a través del viaje, creo que pero bueno, soy poco original, ¿eh? Ya ve, creo que habrá poca gente a la que no le guste viajar, perfecto. Pero se puede viajar de Sí. muchas formas. Sí. Y yo creo que, claro, tienes la misma palabra, la palabra viajar. Tú puedes decir, pues viajo casi como una maleta, viajo a Cancún o viajo en el, no sé, en un tren que me lleva por toda Europa, pero prácticamente para poner los sellos de Sí, en este sí, país he estado no. en este otro. O como Sí. has dicho tú, que es Sí. sumergirte. Es desde una perspectiva de voy a entender esta sociedad, porque es una sociedad distinta, desde Sí. dentro, en todos sus Sí. matices, ¿no? Sí, yo creo que además todos esos lugares que has dicho antes que en los que he estado pues haciendo estancias de investigación y de docencia, lo elegía no solo porque académicamente eran interesantes, sino porque además eran muy diversos, ¿no? Y eso de conocer, de pasar tiempo allí, no en un hotel, sino en una casa o alquilando un apartamento, ¿no? Y salir por las mañanas y visitar un mercado y ver un museo. Y yo creo que esa es de las cosas más fascinantes que podemos hacer, desde luego, ¿no? Y, bueno, pues sí, pues. Dani asiente, muy convencido. Sí, yo es que también me gusta viajar así y además eso, viajar a nivel antropología debe ser ya lo Sí. siguiente nivel que puedes aspirar a tener en un viaje. Es decir, más que hotel de pulserita, que también hay gente que le gusta un poco ese plan, pero el conocer otra cultura es respetable. perfecto. Sí, por eso es respetable, pero conocer otra cultura yo creo que es de las cosas más enriquecedoras que puedes hacer viajando. Y cuando nos vuelvan a dejar viajar, Sí. pues volvemos todos a salir Totalmente. fuera seguramente. Pronto, crucemos los dedos y prontito. Ahí la ciencia nos va a sacar de esto, Estaremos- ¿eh? Es la ciencia la que nos va a sacar Sí, ahí. de la Sí, sí, situación. Yo, por ser un poquito egocéntrico y simplemente poner un ejemplo personal, el viaje que más he disfrutado, ya no por compañía, no sé, por el viaje en concreto, fue a Praga, porque fue un viaje en el cual me intenté enterar profundamente de la historia que habían tenido. Aprendí incluso un poco de checo antes de ir, es complicadísimo con lo que prácticamente decía 4 palabras, y sobre todo indagué profundamente en su gastronomía. Y allí lo disfrutaba todo. Descubrí que eso de que en España comemos mejor que en ningún sitio, en parte es cierto, pero le quita mucho valor a la diversidad que hay en los sitios más recónditos que te puedas imaginar. Así es, sí. Sí, sin duda. Con lo que nada, ya sabéis, os hemos dejado los dientes largos con esto de los viajes en medio de la pandemia, pero bueno, en algún momento volveremos. Y dicho eso, os tengo que despedir ya. Tengo que despediros a los dos. Muchas gracias por venir, Dani, como siempre. Muchas gracias, ha estado genial. Y muchas gracias por venir y dedicarnos un rato y contarnos cosas tan interesantes. Yo Marga. encantada, cuando queráis vuelvo. Hombre, por ahora no hemos repetido a nadie, por eso de que hay tantos temas que no sabemos elegir, pero
hay una lista de gente a repetir en caso de que haga falta. Y te aseguro que Muy estás. bien, muchas gracias. Con lo que... Y dicho eso, pues ya tenemos que cerrar. Cerramos con una conclusión, como siempre, para no acabar en frío. Y en este caso, de nuevo, como tantas otras veces, porque suelen tener unos discursos muy bien traídos nuestros invitados, vuelve a estar clara la conclusión. La conclusión es hasta qué punto influye nuestra percepción de la realidad en cómo la entendemos. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es algo que puede llevarnos a entender la realidad de formas completamente distintas solo porque no queremos abrir la mente e intentar entender más allá de nuestros sesgos. Sesgos que están por todos los lados. Somos animales que están preparados para la acción, para un cerebro que no está hecho para comprender, sino para actuar, intentando apostar a lo más probable, pero no siempre ocurre lo más probable. Hay veces que necesitas olvidarte de esto e indagar como si cada dato fuera un dato nuevo, como si cada dato fuera algo independiente de aquello en lo que tú te has criado. Así que, esperando que este programa haya ayudado a eliminar algún sesgo que otro, nos despedimos y nos emplazamos para el próximo programa. Así que en una semana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.